hoy también teníamos muchas ganas de hablar de inventos, de creadores argentinos, de creaciones que se dieron en nuestro país y por eso vamos a hablar con el historiador Alberto Letieri. Y la idea es hablar un poquito, a ver, cuando hablabas de este tipo de situaciones, cuando dabas conferencias, cuando explicabas, me imagino que el público era bastante joven, Alberto, ¿o no? ¿Qué pasa hoy? ¿Hay un público más amplio para todo lo que tenga que ver con invenciones, con creaciones? Yo creo que, ¿cómo estás, Paula? Yo creo que sí, que en realidad llama la atención cómo hay un público de mayor edad, ¿no? De lo que Sí. definiríamos como tercera edad, que está muy activo, realmente que tiene voluntad de participar políticamente, que tiene ganas de involucrarse, de aprender, que a los golpes va aprendiendo cómo manejarse con la tecnología. Y de Y hecho creo que es el muy año pasado auspicioso. tuvieron un curso acelerado también, ¿no? Si no, no había forma de estar vinculado. No, claro, pero creo que lo que empezó tal vez siendo un tema de necesidad a partir de poder subir sus formularios o llenarlos en línea y demás, Sí. luego les abrió un mundo, incluso a partir del conocimiento personal, el generar espacios de acción, de interacción, y realmente están todo el tiempo participando de Zoom, de reuniones, solicitando conferencias. Es realmente muy auspicioso todo esto. Y también crearon muchas cosas, ¿no? Algunos empezaron a utilizar aplicaciones y empiezan a crear fotos, diseños. Digo, muchos de ellos se descubrieron en una faceta que no conocían. Eso también llamó mucho la atención, pero lo que llama la atención realmente son la cantidad de creaciones que hay en Argentina. Conocemos los inventos, pero no conocemos mucho cómo surgieron. Por ejemplo, ¿cuáles serían, Alberto, algunos de esos inventos? Mira, hay inventos que tienen fama universal, tal vez, como el caso del avirome, por ejemplo. Claro, bueno. Hay otros inventos que en realidad no son tan conocidos, pero que tienen importancia. Uno de ellos, y en muchos de ellos hay como discordia y discusión respecto ¿A quién lo creó o de no? quién lo creó, dónde se creó, en muchos casos porque no fueron registrados. Claro. Y porque estos inventos, más allá de que hemos tenido 5 premios Nobel y demás, pero tienen que ver más bien con la aplicación práctica de esos inventos, ¿no? Ujú. Uno de ellos es el transporte colectivo, que aparece en nuestro país en 1928, claramente, a partir de la iniciativa que tienen conductores de taxis de poder Sí. llevar en un mismo vehículo a varios pasajeros para abaratar costos y de ese modo también, en lugar de tener el destino que le indica el pasaje, van fijando un destino predeterminado y así van completando el pasaje. Es muy interesante porque en realidad en la década del 20 se había dado una expansión muy significativa de la ciudad de Buenos Aires, se habían creado prácticamente todos los barrios que iban desde Flores hasta lo que es hoy la General Paz, y era necesario tratar de generar formas ágiles de comunicación. Existía el subte, pero tenía una extensión acotada, lo Eh, mismo pasaba con el tranvía. Claro, me imagino que tampoco era tan sencillo tener un vehículo particular, ¿no? Económicamente no creo que la población en general pudiera acceder a eso. No, pero en realidad es muy interesante porque esa década del 20 pone a la Argentina en el cuarto o quinto lugar sin fabricar, es decir, sin que se fabriquen automóviles en nuestro país. Estamos cuartos o quintos en relación entre automóviles Sí, y la población. Y esto se dio en el gobierno de muchísimo. Marcelo T. de Alvear, donde hubo una política muy inteligente de vinculación con los Estados Unidos y el establecimiento Ujú. de empresas norteamericanas en nuestro país. ¿Y quién fue el creador del colectivo? ¿Hubo una persona en particular que lo creó, que lo patentó? No hubo una patente. En realidad existían, a ver, formas colectivas de transporte existían tradicionalmente, como el caso del ferrocarril, por ejemplo, o el caso del tranvía. Pero esto era distinto porque en realidad no exigía una infraestructura previa, Ujú. no existía el tendido de vías, por ejemplo, Claro. ni nada por el estilo. Vamos a contar una anécdota que es interesante, porque en realidad las empresas de tranvías y las alternativas
intentan impedir que estos taxis devenidos en transporte colectivo funcionen porque les quitaban El trabajo, buena claro. parte claro, de sus clientes. Entonces, el problema era que los automotores se importaban de Estados Unidos y los vehículos, del caso del ferrocarril, del tren o el tranvía, de Inglaterra. Entonces, ¿qué ocurría? Que unos tenían el volante de un lado y el otro tenían el volante del otro. Ah, era un lío. Y había una ordenanza que impedía que se descendiera por la derecha o se ascendiera al vehículo. Entonces, en cada parada lo que ocurría de estos, primero de estos taxis y luego se fueron fabricando unos modelos un poco más amplios, tenía que bajarse el conductor, correr el asiento para que el pasaje pudiera descender. Ah, era un lío. No era tan Claro. cómodo. ¿Cuándo empezó a cambiar eso? Eso ¿Cuándo se empezó a estableció? cambiar en la década del 30, Ah, fundamentalmente. estuvimos un largo rato igual, No, fueron unos más o pocos menos. años, fueron 5 o 6 años donde hubo una puja para tratar de impedir que el colectivo funcionara. Después tuvimos, claro, la crisis del 29, la depresión en el medio, había problemas en términos de la importación de vehículos y demás. El servicio no era siempre de buena calidad, pero tenía un éxito muy marcado entre el público porque llegaba a los lugares donde no llegaban los otros medios de transporte y Claro. además porque era bastante accesible. Allá a partir de la segunda mitad de la década del 30 se va consolidando fuertemente y bueno, y empezamos a ver que en la década siguiente hay un proceso provisorio de estatización que permite poner a las unidades en, digamos, reciclarlas, acomodarlas a las exigencias mínimas de seguridad y luego ya quedó instalado Claro. su desarrollo. Otro de los inventos creo que es el sifón también. ¿El sifón es un invento argentino? A ver, el sifón existía, no es un invento argentino, es un invento muy antiguo, ya de la primera mitad del siglo XIX y circulaba en Europa. Vinieron aquí a la Argentina los inmigrantes, se instalaron esto y existía el sodero, de alguna forma, el repartidor. Pero el que es el invento argentino es el sifón de fabricación casera, el que fue inventado por César Drago, que son los sifones Drago. Claro, claro, que nuestra abuela nos mandaba a comprar ese tubo, que uno pensaba que iba a explotar el sifón, pero no, que Efectivamente. nunca explotaba, pero que te hacía un ruido. A mí siempre me generó mucho temor ese No sifón. sé que esto se inventa a principios de los años 60 y es muy interesante porque con la Segunda Guerra Mundial en general se había dejado de fabricar el sifón en todo el mundo y va a empezar a recuperarse a principios de los años 60 y no solo va a potenciar, digamos, va a generar la posibilidad de la fabricación hogareña de la soda, sino que también va a potenciar el sifón de vidrio y luego de plástico que habían quedado un poquito descolocados en todo este proceso, ¿no? Entonces, el sifón Drago fue importante en sí mismo por la facilidad de consumirlo. Entonces, mientras en otras sociedades, incluso donde tenía una tradición mayor, se comercializaba el agua gasificada en botella, aquí el sifón Drago lo que posibilitó fue el consumo, la continuidad del consumo del sifón y luego la potenciación del otro. Y el temor de los niños cuando teníamos que llenar el sifón Sí, Drago, no un me poco hables. también. Me encanta la parte solidaria, ¿no? Esta cosa de solidaria o asistencia cuando hablamos de creaciones argentinas, como por ejemplo el semáforo para ciegos. Realmente ayuda muchísimo. Mira, hay dos invenciones que realmente pasan desapercibidas y yo creo que hay que destacarlas, ¿no? La primera es el bastón blanco para los ciegos. Ujú. Y esto es un invento, un descubrimiento que de todas maneras tiene sus cuestionamientos porque de manera casi simultánea aparece en otros lados. Pero el problema fue que quien lo descubrió fue un santafesino que vivía en Buenos Aires, un dirigente político, Mario Falónico de la UCR, que un día advierte los problemas que tienen para cruzar las calles los ciegos. Y por esta razón, digamos, plantea la necesidad de que haya un factor de diferenciación, que es pintar de blanco los bastones, y lo pone a disposición de la sociedad de ciegos. Entonces, como él no registra el invento,
Luego parece que hubo otros más vivos en otros lugares Que lo patentaron. que lo patentaron. Y luego sí, lo que tenemos es a principios de la década del 80, la invención por otro Mario Dávila en este caso, que lo que inventó fue un semáforo para No ciegos. tiene tantos años, década del 80, ¿no? No, y en realidad su implementación es muy posterior, porque en realidad ¿qué hace este semáforo? Bueno, es un semáforo que emite sonidos y los sonidos van alertando al ciego para que pueda cruzar sin necesidad de asistencia. Ahora, ¿qué ocurre? Se fue perfeccionando con el paso del tiempo este semáforo, incluso se pusieron opciones de corte, de sonidos más largos, más cortos para facilitar la guía, pero es muy caro en términos de inversión para su implementación. Claro. Entonces, recién los primeros que se han puesto han sido para el año 2014. Estamos muy casi Sí, claro. menos de una década y tampoco hubo una difusión justamente argumentando el tema de su alto costo. Ujú. Vos que sos un entendido en relación a esto, ¿cómo está Argentina a nivel mundial en creaciones, en inventos, en patentes? Mira, yo creo que hemos hecho avances importantísimos. Por ejemplo, hay otro avance que es el alambre de púa, que no se inventa en la Argentina, sino que unos años antes de que se aplique aquí, lo desarrolla un norteamericano. Y más que nada lo desarrolla con fines de protección de su vivienda. Y aquí lo que hace un estanciero argentino de lo que era la vanguardia ganadera de la época, que hay todo un debate histórico respecto de cómo era esa oligarquía terrateniente, si era tradicionalista, si era o no lo era, y en realidad en muchos aspectos se ve que no. ¿Y qué hace? Aprovecha el tema del alambre de púa, pero ya no como defensa de la residencia, sino como defensa del campo en general. El perímetro. Sobre todo por el tema de las grandes extensiones, de los bandidos rurales, de la apropiación de ganado y demás. Entonces, ese ingenio sumado a lo que son las cosas que tienen que ver con la observación, con el pragmatismo, con la práctica, en realidad estamos bien posicionados. Estamos mejor posicionados, es decir, por un lado estamos bien posicionados desde lo científico, a partir de nuestros científicos, nuestros investigadores sociales y demás. Y por el otro lado, también tenemos muchos aportes que han sido de aplicación universal. Y bueno, generalmente se habla de estos, ¿no? De la virome, del colectivo y del semáforo para ciegos, que son los más determinantes. Claro, bueno, la virome creo que fue uno de los más importantes, ¿no? Bueno, sí, efectivamente fue, digamos, recordemos que en realidad hay una señal de identidad, porque la lapicera era un producto muy caro. Era un producto muy caro, exigía la renovación, manchaba, es decir, para una escritura de mayor calidad seguramente la lapicera se siguió utilizando, pero en términos de practicidad, de consumo masivo, de difusión social, la virome fue realmente un invento sumamente ingenioso, barato, Claro. y que tuvo una explosión a nivel del consumo universal. ¿Y el dulce de leche es un invento popular o no? ¿Es realmente argentino? ¿Me vas a decir que no, Alberto? Mira, a ver... Mentime, si no mentime, que me es un defraudás. invento latinoamericano, de nuestra patria grande. Está en la región, digamos. Está en como la que está acá en la región, región. está en la órbita, qué sé yo, digamos, generalmente se adjudica a una nación hermana que, digamos, si hubiera seguido Sí. la voluntad de su prócer máximo, de Artigas, seguramente seguiría siendo Claro. parte de la Argentina. Muchísimas gracias por No, haber venido. muchas gracias a vos, Paula. Te salvó la campana porque nos tenemos que ir al corte, así que vamos